Bueno, vamos a ir a otra noticia que ha generado mucho impacto, sigue generando impacto. Ustedes se acordarán de la desaparición de esta niña británica, Madeleine McCann, y a pesar de la cantidad de años, cada vez se conocen ciertos detalles, porque no hay rastro de su desaparición, si fue o no, si se encuentra fallecida o no, si fue evidentemente secuestrada, cuál es su paradero. Pero sí, en los últimos años hay una persona, un alemán, que frecuentaba durante muchos años justamente... Es como el sospechoso típico, ¿no? Exacto, Christian Brückner es un alemán que residía en una camper, Estaba acampando ahí en un lago, ¿no? Sí, pero siempre. Él vivía ahí permanentemente. Claro, permanentemente. Él vivió años ahí. En Algarve, bueno, tú estuviste me acuerdo, el año pasado, en Portugal. sí. Es una zona de resorts bien exclusivos. O sea, normalmente los europeos van a esa parte de Portugal. Y, bueno, la detención de este hombre, que se encuentra en Alemania detenido, en realidad es porque no solo se le juzgó por la serie de lo que hacía él, se contactaba con otros pedófilos, buscaban su presa, que lamentablemente eran los niños, y hay un historial de él de que los abusaba, a veces los dejaba vivos, a veces la mayoría los asesinaba, y hay otro caso donde él abusa y da muerte a una señora de la tercera edad. Y él frecuentaba este lugar todo el tiempo. Bueno, en prisión, lleva sus años en prisión, compartió con otro en la celda, con otra persona, que es un francés. ¿Y le cuenta algo? Empezó a sincerarse en estas conversaciones, estos día a día. Laurent Codan, y ha dicho él que quiso romper el silencio. En un minuto el alemán le cuenta al francés. Al francés. A su compañero de celda, claro. Y de repente el compañero de celda quiso hablar, en el fondo, con el personal que está ahí en el recinto penitenciario para decir, ¿saben qué? Este hombre me ha contado todos los antecedentes que indican que una de los niños que él secuestró es Madeleine McCann. Oye, gringa, pero con muchos datos además, perdona José, sí. O sea, les hace mucho sentido porque dice, había una ventana abierta, fui al resort, entré a robar, pero en realidad no robé nada y me encontré con una niñita y me llevé esa niñita. O sea, le da detalles de lo que hizo. Exactamente, eso hace. En el fondo, él frecuentó... en esa noche él era también él frecuentó esto, se encuentra con la ventana abierta porque su misión era robar. Y como entra a este departamento, no encuentra dinero, y como ya era un pedófilo, se roba a la niñita, salta, y es allí donde dice que, según el testimonio del compañero de celda, que después le cuenta, oye, y después vi tantos movimientos de policía que corrían para acá, para allá, y todo eso hacía indicar por la fecha y todo, según el compañero de celda, aquí este sería el responsable entonces de la desaparición. ¿Pero dónde dejó el cuerpo de la niña? No entregó detalles. Llegó hasta ahí, pero en el fondo algo más concreto de que en el listado del niño abusado... ¿La abandonó, la asesinó? No, pero ya se entiende. Que no se habla, llega hasta ahí el testimonio de este hombre, el cual está siendo evaluado. No es que le den 100% certeza también. Qué extraño, porque en una conversación de ese tipo... ¿Qué hiciste? Claro, o sea, el francés, su compañero de celda, la pregunta obvia... ¿Qué le habría hecho? ¿Qué hiciste con el cuerpo? Ok, sacaste a la niña y ¿cómo termina esta historia? Es como una dirección lógica de la conversación, digamos. Exacto, porque en esa conversación le plantea que lo había hecho varias veces y que lo que hacía, se las llevaba en este vehículo, abusaba de los niños y la mayoría de las veces los asesinaba. Oye, entonces, da a entender que la asesinó. Ya, pero el cuerpo lo tiene que haber depositado en algún lugar. Ahí, como para el lago. por último... El famoso lago que drenaron ese lago lo drenaron en algún momento. Porque ahí estaría la prueba, en esos tiempos, en esas mismas semanas que él hace, en el fondo, secuestra a esta niñita, se la roba,
en esa misma semana él frecuentó ese lago, por eso siguen buscando en ese lago. Oye, está ahí mismo en el es un caso especialmente, bueno, cruel por todo lo que se sabe. Terrible. Por tranquilidad para sus papás, o sea, que gane que se tuviera ahora otro antecedente de dónde estarían sus restos, si la mató o no, porque se hablaba ahí de un tráfico de niños. Fíjate que esta pareja fue súper cuestionada, o sea, así, además del dolor de haber perdido a su hijita, ellos fueron cuestionados como familia, se hablaba de que la mamá no evidenciaba tantas muestras de dolor como espera a lo mejor la sociedad. Es que fue terrible. Sí, fueron considerados sospechosos en algún momento. De hecho, me acuerdo que periciaron el famoso Renault Zenit que ellos habían arrendado. Sí, pues. Lo desarmaron entero buscando restos biológicos. Como ellos eran médicos, en algún momento también la policía sospechó que podrían haberle suministrado algún tipo de analgésico a la niña. Claro. Entonces estuvieron para parte importante de la opinión pública eran víctimas, pero también en algún momento fueron potenciales victimarios. Claro. Fíjate que había una relación ahí con la policía portuguesa que fue muy difícil desde el comienzo y se revela un dato importante, que era esta manchita que ella tenía en el ojo. En el ojo. Entonces, muchos dicen, los especialistas dicen que al decir que Maddie Badel Makam tenía esta manchita en el ojo, esa fue como una condena a muerte inmediatamente, porque si alguien veía, lo que decían, si algún papá ve ese ojo, digamos, o sea, inmediatamente se trata de esta niñita. Y eso habría angustiado a esta persona y se transforma de alguna manera en una condena a muerte, porque la trata de hacer desaparecer cualquier tipo de evidencia. A la niña o el cuerpo. Entonces fue un caso, sigue siendo un caso, fíjate, con la cantidad de años que han pasado. Oye, misterio, muy, muy duro. Yo creo que esto de que sea inconcluso, de que se estén desarrollando una serie de documentales, sobre todo que hayan tantas personas que han sido cuestionadas, como por ejemplo, y declarados por la opinión pública como culpables, que fueron los propios padres. La opinión pública, muchos pensaban que habían sido ellos mismos por su especialidad como médicos, que podrían haber tenido, digamos, todas las herramientas para haber hecho desaparecer, por ejemplo, un cadáver. Pero ahí vimos la dinámica de cómo fue esto, de este grupo de amigos, de haber dejado esa noche, a pesar que iban haciendo rondas, los papás se fueron a comer. Pero era un condominio que estaba resguardado, o sea, puede ser, estaban pasando unos días, vas a un comedor común con unos amigos, dejas a los niños durmiendo. Hacían rondas para ir a buscarlo, para ir a verlos cómo estaban durmiendo. Culpar a los padres por eso me parece, puede pasar. O sea, claro. Tú vas, estás en un condominio, varias cabañas, dejas a los niños durmiendo. Pero fíjate que después se estableció que incluso ahí había en ese restaurante, que está justo al frente de la pieza donde estaban esta familia, había un libro de reserva. Y en el libro de reserva decía, oye, a los del departamento tanto, pónganle esa mesa porque dejan a sus niños solos en la pieza. Y quieren, o sea, salía como una reseña escrita con un dato que era, cualquiera podía leerlo. ¿Te das cuenta? Así de complicado. Y ojo, que justamente esa zona, por lo que les estoy contando, y sobre todo por este depredador sexual, no sé cómo más llamarlo, lamentablemente es frecuentada por pedófilos, se hace este negocio, se comparte fotografías, es tremendo. Así que, bueno, ahí poco a poco hemos visto algún avance, si es así, si le creemos, digamos, este testimonio. Entonces se podría decir que esta chica habría estado, entonces, habría fallecido en estas circunstancias.